bienvenida. Y bueno, bienvenidos una vez más a este espacio de la primera jornada de la Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Pido una disculpa eh, porque nos hemos retrasado un poquito el programa de lo que estaba previsto. Han surgido algunos inconvenientes técnicos, sobre todo, que han hecho justo estos movimientos. Pero bueno, justamente vamos hacia allá. Hacemos conexión hasta Argentina con el maestro Claudio Gareca. Él nos hablará sobre redes sociales en campaña local. Y aquí es importante justo cómo se clasifica o la tipología que se aborda, porque de pronto hablar de redes sociales, ya lo decía Daniela, o hablar de todos los temas en específico, perdón, sin mencionar alguno en específico, no es lo mismo lo que en México funciona que lo que en Bolivia funciona o lo que en Argentina llega a funcionar. Entonces, justo este tema es bastante apasionante. El maestro Claudio Gareca es docente en ciencia política, concibe a la docencia como la práctica social transformadora sostenida en el valor democrático, revalorizar el conocimiento como herramienta para transformar y comprender la realidad en la construcción colectiva. Hace la consultoría o está metido, forma parte de la consultoría en comunicación política, ya que es necesario profesionalizar la política. Es docente, cuenta con un posgrado en comunicación política, ha tenido diplomados, varios diplomados, entre ellos uno en política por la SEP y la Fundación Conrad Andrew, así como algunas otras por la Universidad Tecnológica Nacional. Y bueno, también ha formado parte del Consejo o la legislatura de Jujuy, y si no me equivoco, hacemos conexión directamente hasta Jujuy. ¿Qué tal, Claudio? Muy buenas noches por allá en Argentina. Hola, ¿qué tal, José Luis? Buenas noches a toda la audiencia. Un placer nuevamente poder estar acá para poder conversar con toda la gente que nos está siguiendo de esta maravillosa región de Latinoamérica. Así que bueno, agradecerte, José Luis, por la invitación, a todo el equipo de Crubas Comunicación, y acá estamos dispuestos, listos para largar cuando vos nos indiques. Muchísimas gracias, por supuesto, Claudia, a ti y por siempre aceptarnos la invitación y por supuesto, nada más unos segunditos en lo que... Listo. Tú nos vas indicando, Claudio. Ahí está Rebeca compartiendo tu presentación y bienvenido a esta segunda edición de la CISEMA. Dale, muchas gracias, José Luis, nuevamente. Tendremos que ir a la primera diapositiva. Esa es la última. Ahí estamos. Bien. En esta oportunidad, bueno, como decía José Luis, yo les propongo que conversemos acerca de las redes sociales en campañas locales, ¿no? Es decir, esto de poder conectar lo que son las redes sociales con el territorio. Nos parece que es un tema muy importantísimo. Sabemos de que ambos mundos, tanto el offline como el online, deben conectarse, deben trabajar en forma mixturada para poder llevar adelante una campaña electoral. Así que bueno, vamos adelante, vamos con la segunda diapositiva. Sabemos que en comunicación todo lo que comunica, todo suma para la mente del votante. ¿Qué queremos decir con esto? Que en política la realidad no es la verdad, sino lo que el votante percibe. Por eso volvemos a esto, ¿no? A que todo comunica y todo suma en la mente del votante, en la mente del ciudadano. Por eso es que les proponemos que en esta conversación, digamos, es poder penetrar en la cabeza del votante. ¿Para qué? Para que ese votante pueda acompañar y pueda darle el voto a un determinado candidato. Vamos con la segunda diapositiva. Entonces, como les hablaba hace un ratito, estas percepciones
es lo que le va a permitir al votante, al ciudadano, cambiar su intención de voto, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de una persona que todavía no ha definido su voto, una persona indecisa, una persona que no sabe todavía a quién dar el voto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestro desafío en esto? El desafío es cómo generar en este abanico de canales que tenemos y de herramientas de esta compleja sociedad actual y de esta compleja sociedad digital, cómo valernos de esas herramientas correctamente para poder penetrar en la cabeza del ciudadano y lograr que vote a nuestro candidato. Y hablamos acá de percepciones y principalmente acá en Argentina, en mi país, hace poquito tuvimos unas elecciones que fueron las PASOs, ¿sí? Que es donde se definió los candidatos que van a competir en las elecciones del mes de octubre, a fin de año, dentro de muy pocos días. Y hablamos esto de percepciones y no tanto de la realidad, porque es lo que casualmente nos interesa analizar en esta conversación, ¿sí? Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a hablar de lo que son las campañas conectadas, donde lo que se hace en la red o lo que se hace en las redes sociales va a tener visibilidad e impacto en la calle y viceversa. Todo lo que se hace en la calle va a tener impacto o visibilidad también en la red. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de estas campañas locales o más chicas o municipales o alcaldías, a lo que nos referimos es a esto, ¿no? A que el vecino se informa, conversa, decide de acuerdo a lo que charla o dialoga con otro vecino en la calle y lo que él recibe a través de las redes sociales, lo que él percibe cuando ingresa a una determinada red social, ya sea Facebook, ya sea Twitter, o bueno, X ahora, o Threads, cuando ingresa a Instagram, ¿sí? O a TikTok, que se está utilizando mucho esta plataforma últimamente, y en estas elecciones en Argentina se ha utilizado mucho esta plataforma de TikTok. Entonces sabemos que el vecino va a recibir toda esa información no solamente de la calle, sino también de la red. Por eso hablamos de esto, ¿no? De mixturar ambos, de mixturar lo que es el territorio o la política territorial con lo que es la política online o digital. Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, como en toda campaña, es muy importante saber qué es lo que vamos a necesitar, cuáles son aquellas herramientas que vamos a necesitar, cuáles son aquellos insumos que van a ser muy importantes para poder llevar adelante una campaña. Sabemos, como siempre, cuanto más tiempo tengamos para planificar, para elaborar estrategias, sabemos que eso nos va a jugar a favor. Más allá de que siempre el tiempo es un valor que muchas veces no lo sabemos aprovechar y que, como decimos acá en Argentina, el tiempo vuela muchísimo, entonces hay que saber valorarlo y aprovecharlo. Por supuesto que también el talento, cuando hablamos de talento decimos esto, ¿no? De poder contar con profesionales que entiendan de comunicación, como decía José Luis hace un ratito y Daniela también, de apostar a esto, ¿no? A la profesionalización de la política. De eso se trata, de poder aportar todos aquellos profesionales que se han formado en consultoría, en comunicación política, aportar todas esas herramientas para que podamos llevar el mensaje de nuestro candidato o de nuestra candidata de la mejor manera posible, ¿sí? Y poder penetrar casualmente en la cabeza del votante. Por supuesto, la organización de todos los datos, de todos los datos que podamos relevar, organizarlos, sistematizarlos para saber cuál es el mejor camino que tenemos que tomar. Y por supuesto, el dinero, que es un recurso muy importante. Sabemos que contar con recursos casualmente hace que la campaña, en este caso una campaña electoral, sea más llevadera, ¿no? Entonces, vamos a tratar de lograr que sean recordados todo este mensaje, todo lo que vamos a trabajar en esta composición, digamos, del tiempo, del talento, de la organización de los datos y de los recursos que contamos, y crear estas percepciones en la cabeza de la gente y principalmente en aquellos que todavía no han definido su voto. Y acá, por ejemplo, un ejemplo muy claro que quiero manifestar en este caso es lo que sucede
por ejemplo, acá en mi país, ¿no? En Argentina, que les comentaba que hace muy poquito, el 13 de agosto, fueron las elecciones PASO. Y hablábamos acá de que el voto es muy volátil. Y en esto juega también muchísimo el componente de la emocionalidad, si ya no tanto el voto racional. ¿Y por qué digo de poner el ejemplo acá en lo que sucede en Argentina? Porque, a ver, estamos en una campaña, ayer ya entramos prácticamente en la campaña para las elecciones generales de octubre, y venimos de una situación de un desgaste en términos políticos de las candidaturas, ¿sí? De aquellos dirigentes que se han postulado y que no han logrado penetrar fuertemente con sus propuestas en la ciudadanía. ¿Y por qué digo esto? Porque venimos ya de este desgaste, de la falta de la ciudadanía de creer en estas plataformas o en estas propuestas, mejor dicho, que hacen los candidatos de distintos espacios políticos, la bronca que tiene la gente respecto de la falta o de no escuchar las demandas de la ciudadanía, ¿no? Entonces, asistimos en este caso a un voto que es donde el componente emocional es mucho más fuerte que el racional. Y en esto es muy claro cómo ha jugado en este caso la candidatura de Javier Milei, donde ya la ciudadanía está harta de dos partidos tradicionales o de coaliciones o frentes, donde no han podido dar las respuestas necesarias a las demandas ciudadanas, acompañadas de una fuerte crisis económica. Entonces, ¿qué quiero decir? Que este componente emocional se traduce en esto, en el voto bronca, en el voto cansancio, en este voto donde la gente busca otra alternativa a lo que ya ha vivido en estos 20 años. Y principalmente es se busca el voto de los jóvenes, ¿sí? Jóvenes que han vivido en gestiones gubernamentales donde no han sido exitosas, donde no han logrado traducir en respuesta las demandas de los jóvenes y los adolescentes. Entonces, ese gran segmento de la sociedad argentina, que son estos jóvenes y adolescentes, ha decidido optar por una nueva propuesta, ¿no? Y por esta propuesta que quizás es totalmente disruptiva y viene a romper con lo tradicional de lo que era o el peronismo y sus aliados, o el radicalismo o Cambiemos y sus aliados, ¿sí? Entonces, estamos cada vez más frente a un voto volátil, como decía, con un gran componente emocional, sobre todo o principalmente entre los jóvenes, y esto ha dado lugar a que en este caldo de cultivo, por decirlo de alguna manera, surjan estos nuevos partidos como la Libertad Avanza, y estas nuevas formas de entender la política. ¿Y por qué hablamos de estas nuevas formas de entender la política? Porque, a ver, este nuevo espacio político de la libertad avanza ha logrado valerse de un discurso que penetra más fuerte y con propuestas que son más disruptivas, que vienen a romper con esto que le decía de lo tradicional, ¿no? De lo tradicional que venían ya proponiendo estas coaliciones que tiene el peronismo, coaliciones que tiene Cambiemos o el PRO o los radicales, ¿no? Entonces, eso me parecía que era un ejemplo que era dable poder transmitírselos a ustedes para que se pueda entender esto, ¿no? De cómo conectar y cómo lograr entrar en la percepción o entrar, mejor dicho, en la cabeza de la gente para que la gente pueda percibir este mensaje, ¿no? Que se trata de transmitir y que la política no es la realidad, sino que es casualmente esto, ¿no? La percepción que la gente tiene. No es lo mismo, por ejemplo, que se hable de un índice de seguridad traducido en números a que se hable efectivamente o que el vecino perciba de que hay inseguridad. ¿Por qué? Porque tuvo que mejorar la seguridad del lugar donde vive con más iluminación, colocando quizás una cámara de seguridad en la entrada de su domicilio, teniendo mascotas que hagan de guardianes. Entonces, por ese lado quizás es por la gente donde más puede llegar a percibir esto de la inseguridad, que transmitiéndole cuál es un índice en un determinado porcentaje de inseguridad en una determinada ciudad, ¿sí? Vamos con la siguiente diapositiva.
Entonces, ¿cuál es el desafío? Que el candidato, por supuesto, llegue a más personas y, por supuesto, convencerlas, ¿no? De que el voto de él es el voto que hay que acompañar, que es el voto correcto, de que ese candidato es el que parece más a él, es el candidato que está más cercano a la gente, a la ciudadanía. ¿Y quién se va a encargar y quién, al estar más cerca, teóricamente, debería poder escuchar a la ciudadanía y poder darle una respuesta, ¿sí? Es decir, mostrar esa empatía necesaria, ponerse en el lugar del otro, tratar de entender ese metro cuadrado que rodea a cada ciudadano y que ese ciudadano en ese metro cuadrado, que es su cotidianeidad, tiene problemas o tiene inquietudes y necesita que la dirigencia política pueda resolverlas, ¿sí? Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a tener que convencer en tiempos de conexiones múltiples, de esto de que hablamos del mundo online o del mundo digital, al votante indeciso o a un votante que antes había acompañado a nuestro candidato y que ahora dejó de acompañarlo, ¿sí? Y esto es muy importante y vuelvo con el ejemplo de acá de Argentina, ¿no? En estas últimas elecciones del 13 de agosto de las PASO, por ejemplo, gran segmento de la población que no acudió a votar, que se tradució en aproximadamente 10 millones de personas que no fueron a votar. Y que entonces ahí está ahora el desafío en esto que resta de campaña, poder lograr que ese gran segmento de la población argentina que no fue a votar, tratar de enamorar, de tratar de que la propuesta de nuestro candidato penetre, ¿sí? Penetre fuertemente en la cabeza de la gente y acompañe con sus votos, ¿sí? Imagínense este gran segmento, estoy hablando de 10 millones de personas que no fueron a votar y que se estima ahora que es el gran desafío de los tres candidatos que tenemos que compiten en estas elecciones generales, de poder penetrar en la cabeza de la gente, poder convencer a través de sus propuestas de que los acompañen con el voto. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Con mensajes, con cada imagen que transmitamos o que comuniquemos a través de redes sociales, con las apariciones que se hagan tanto en los medios tradicionales como puede ser en radio y televisión o en estos medios analógicos, como también, por supuesto, en las redes sociales, con los comentarios, con los mensajes que les venía diciendo. Todo ello va a generar una percepción en la cabeza de la gente. Entonces, esas percepciones y esas relaciones que se dan tanto en el mundo offline como en el mundo online son las que van a cambiar los resultados. Fíjense que acá en Argentina, por ejemplo, esto lo vamos a apreciar y va a ser una gran campaña de contraste. ¿Y por qué le digo esto? Porque son tres candidatos que van a lograr, o que tienen, mejor dicho, el desafío de lograr atraer votantes de uno u otro espacio, ¿sí? Y en esto de las percepciones y en esto de los mensajes y tratar de que su propuesta sea la más potente para tratar de quitar votantes de un espacio y hacer esa transferencia de votos hacia el suyo. Es un gran desafío, por supuesto, ¿no? Lo que le espera a estos grandes candidatos el 22 de octubre acá en Argentina. Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Que entiendan nuestros datos que hay que salir a buscar votos, ¿sí? Que hay que salir al territorio también a buscar votos. ¿Y cómo logramos esto? A través de las relaciones y las conversaciones. Y esto lo vamos a hacer tanto en territorio como en el mundo digital o en el mundo online. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a buscar esa conversación, porque esas conversaciones tenemos que lograr que sean memorables. ¿Y por qué hablamos de que sean memorables? Esto quiere decir que la gente recuerde, o el ciudadano recuerde, que ha mantenido esa conversación y que el candidato alimente esa conversación, ¿sí? Para que luego eso quede en la cabeza de la gente y el día de la elección la gente recuerde ese candidato que estuvo escuchando primeramente y que luego estuvo entablando una conversación, dialogando, y de esa manera ese candidato
esa persona, mejor dicho, ese ciudadano pueda votar a ese candidato. Y acá yo les pongo un ejemplo, ¿no? Que dice que la percepción de que, por supuesto, en el barrio, y es lo que les decía hace un ratito, asaltaron a un vecino, ¿sí? O que en todas las casas colocaron reja o colocaron medidas de seguridad para evitar esta inseguridad, vale más que cualquier índice que se pueda publicar en los medios o en las redes. Si nosotros, por ejemplo, publicamos en las redes de nuestro candidato o de nuestra candidata que el porcentaje de inseguridad vivimos nosotros, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestra localidad, y decimos que la inseguridad es del 55%, podemos colocar eso, pero debemos de escribir y es mejor hacerlo también utilizando el storytelling. Es decir, por ahí podemos hacerlo para que penetre en la mente o en la cabeza de los demás ciudadanos como una pequeña historia donde se relate, donde el ciudadano mismo sea el protagonista y relate lo que él ha sufrido, ¿sí? Que ha sido violada su seguridad, que hay inseguridad, que cuente, por ejemplo, ese ciudadano qué es lo que le ha pasado, si sufrió un robo, un hurto, si lo asaltaron, eh, si en virtud de ese robo sufrió algún tipo de lesiones, si no hay luces en la calle donde vive, o en la plaza, o en el parque, o en el espacio verde del barrio donde él vive, ¿sí? Entonces, eso va a ser más memorable y va a penetrar más en la cabeza de los ciudadanos que publicar un número frío, ¿sí? Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Fíjense acá que yo les hago una cita de un politólogo español, de José Ibinabarriega, que él dice lo siguiente: la meta de una campaña debe ser introducirse todos los días en las conversaciones privadas de la gente. Este es el sitio privilegiado desde donde se construye y se modifica la opinión pública. ¿Qué quiere decir este politólogo español? Que logremos penetrar en la cabeza de la gente y que logremos que al mediodía, por ejemplo, cuando la familia se junta a almorzar, pueda ese candidato ser parte de ese diálogo, que la familia hable de que tal candidato o tal candidata tiene una buena propuesta. Entonces, ahí logramos que nuestro candidato sea partícipe de esa conversación, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es eso, lograr que trabajen en forma conjunta esos dos mundos, tanto el online como el mundo offline, ¿sí? Que se mixturen, como les decía al principio. Vamos con la siguiente diapositiva. Y por ejemplo, acá les traigo otro ejercicio. Si nuestra candidata tiene que realizar una inserción en lo territorial, tiene que pisar territorio, tiene que visitar, por ejemplo, una fábrica, lo que se haría tradicionalmente o en la comunicación tradicional sería un meeting o una reunión a la salida de la fábrica con 20 o 30 personas pertenecientes al voto duro. ¿Y qué quiero decir con esto? A aquellos seguidores que ya tiene esa candidata, ¿sí? O algún medio de comunicación también que acude al lugar para cubrir esa visita de nuestra candidata en esa fábrica, ¿sí? Entonces, esto sería, digamos, la comunicación tradicional, pero lo que proponemos nosotros sería el tipo de comunicación ya siglo XXI, que es lo que les propongo ahora en la siguiente plaquita. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué es la campaña conectada? ¿Qué es a lo que queremos llegar? Para que, por ejemplo, la visita de la candidata a la fábrica que está en un territorio que a nosotros nos interesa electoralmente, que hagamos ese mapeo de a dónde nos conviene que nuestra candidata visite. Si es un territorio que debemos visitar porque todavía nuestra candidata no fue y en ese territorio hay una fábrica, bueno, lo hacemos porque podemos lograr quizás tener el voto
no solamente de los operarios o de los obreros de esa fábrica, sino también de los vecinos que viven cercanos a esa fábrica. Y por supuesto, al utilizar las redes de nuestro candidato o candidata, avisando que vamos a visitar ese lugar, que vamos a hacer territorio y que vamos a estar escuchando no solamente a los operarios o a los obreros de esa fábrica, sino también a los vecinos y a las vecinas del lugar. Y también lo que hay que lograr es esto, que nuestro candidato o nuestra candidata se corra del lugar y que esa, eh, ese lugar principal, el actor principal o la actora principal sea el vecino o la vecina, ¿sí? Eso es lo que tenemos que lograr en esto que yo les propongo y que denominamos campaña conectada y no lo tradicional, ¿sí? Porque esto es lo que realmente va a lograr que con estas herramientas podamos penetrar más fácilmente en la cabeza de los votantes, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, todas esas imágenes, los videos que podamos generar del candidato y de la gente del lugar como protagonista principal y que podamos nosotros escuchar, porque lo primero en una conversación es poder escuchar, tener la capacidad esa de escucha para luego poder entablar el diálogo, para que el candidato o la candidata pueda luego de haber escuchado primeramente entablar el diálogo y brindar unas respuestas a las demandas, a los problemas o a las inquietudes que presenten esos vecinos, ¿no? Y por supuesto, la propuesta en base a esa interacción que hay entre los vecinos y las vecinas y el candidato o la candidata. Y con esto, ¿qué logramos? ¿Sí? Que esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que logramos con esta campaña conectada? Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Qué logramos? Que estos contenidos sean diferentes, quizás menos politizados, pero sean más compartibles, ¿sí? Y tratamos a más gente, que eso es lo que se trata, que multipliquemos el mensaje, la propuesta de nuestro candidato o de nuestra candidata a quienes no sabían a quién votar, a esa persona que todavía estaba indecisa, ¿sí? Que logremos que esa persona agarre el voto de nuestra candidata o de nuestro candidato. Con estos contenidos vamos a crear nuevas relaciones, nuevas conexiones, nuevas interacciones y volvemos a esto de lo primero, nuevas percepciones acerca de la candidata o de nuestro candidato, que es lo que más nos interesa, ¿sí? Vamos con la siguiente diapositiva. En definitiva, y ya para ir cerrando, para no hacerlo muy largo tampoco, porque me parece que lo que tratamos acá de hacer es tratar de compartir información con todos los que nos están siguiendo y no llenarlos de mucha información, sino de estas herramientas o de estas sugerencias quizás para que ustedes puedan aplicarlas. Y en definitiva, ¿qué es lo que perseguimos? Que hay que ser referentes o que el candidato o la candidata sea un referente en la memoria de la gente. Vieron que hablábamos de estas relaciones memorables, esto, que quede presente acá en la memoria de la gente y que el día que sean las elecciones, ese ciudadano o esa ciudadana o ese vecino o esa vecina logre votar a nuestra candidata o nuestro candidato. Y para ir cerrando, esa suma de esas relaciones del mundo online con el mundo offline es lo que nos separa del otro, ¿sí? Vuelvo a esto, mixturemos, juntemos ambos mundos no pueden ir separados, el mundo online por un lado y el mundo offline por otro, van de la mano. El territorio necesita el complemento de lo digital y lo digital para crear contenidos necesita el complemento de lo territorial. Es decir, que esa relación nunca puede marchar por carriles o caminos diferentes, siempre deben ir de la mano, siempre deben caminar por un solo carril y siempre complementándose. No es solamente lo digital, no es solamente lo territorial. Así que en definitiva, eso es lo que yo tenía para compartir con todos ustedes. No sé si es que, a ver, hay alguna
inquietud, alguna pregunta, algún comentario o algo, pero bueno, para ir cerrando, José Luis, porque sé que el tiempo vale oro, sé que hay otros colegas que están esperando también para poder conversar con los seguidores, así que eso es lo que, bueno, quería compartir con ustedes, como vuelvo a decir, ¿no? Esto de profesionalizar la política es a lo que apuntamos y es a lo que apunta CICEMAP en esta segunda jornadas de comunicación política. Así que eso es. Así que bueno, agradezco mucho la invitación. Estoy a disposición si es que hay algún comentario, alguna reflexión, alguna inquietud para poder evacuarla por aquí mismo. Muchísimas gracias, Claudio. Bueno, vemos que te mandan de hecho saludos desde Chiapas y justo también Ah, buenísimo. Lina Carrizosa desde Medellín también. Y Saludos a Lina. justo, Muchas gracias, Lina. Saludo a la justo gente nos de dice, México, por supuesto, tenemos muchos amigos por México, un país que queremos muchísimo, que tengo que volver a visitar, la verdad que un país que está, bueno, José Luis, vos sos de México, un país que está comprometido con la comunicación política, sabemos que salen muchos profesionales que cada vez potencian más todo lo que es la comunicación política y eso está bueno y que se potencie mucho más también en toda nuestra querida región la comunicación política y la consultoría en comunicación política, eso está muy, muy bueno. así es, justo, mira, tenemos, y justo sumándonos a esto, Claudio, creo que es uno de los Sí, referentes, antes de dar la pregunta, creo que es uno de los referentes me atrevería a decir que por lo menos en Latinoamérica, que estás apasionado a la Compol, pero no nada más estás apasionado, estás buscando justo cómo está impactando y justo esa parte de teoría que de pronto vemos en los libros, la aterrizas en el día a día, ¿no? En cómo se ve directamente o aterrizado en alguna de las regiones de tu país, de Argentina. Yo no tengo el gusto de conocer Jujuy, tengo ahí un compromiso contigo desde sos hace un año de bienvenido ir. cuando quieras, José Luis. Gracias, gracias. Prometo pronto organizarme y poder asistir. Pero justo es esto. Jujuy se volvió un referente de la Compol. Contigo, todos los que están dentro del maratón Compol, aprovecho para enviarle un saludo a Carlos, que tuve el gusto de verlo acá en México en sus pasadas vacaciones. Y justo es esto. Ustedes son esa corriente argentina de la cual pues nos llegamos a inspirar, o yo creo que muchos los tomamos como referentes. Muchísimas gracias, José Luis. Ustedes también, por supuesto, vos que sos, a ver, una Gracias. persona que quiere que siga creciendo esto, apostás a esto, sé que se pone bastante voluntad, bastante sacrificio en esto de armar estas segundas jornadas del CICEMAP, eso vale muchísimo para los que estamos acá, por supuesto, y la generosidad que vos demostrás en esto, ¿no? De permitirnos a nosotros poder compartir la información y lo académico que uno va aprendiendo y poder tratar de aterrizar todos esos conceptos poco más comprendidos y poder permitirnos también ese lazo con los colegas de nuestra región. Así es, muchísimas gracias, Claudio. Vamos nada más a una breve pregunta de Kevin. Dale, Dice, me gustó demasiado lo que comentaste al principio, ya que coincido en que todo comunica y suma, y más de forma política, ya que es todo lo que percibimos, ¿no? Que es justo lo que nos compartías en esta conferencia. exactamente. A ese concepto hay que volver siempre, ¿no? Que la política no es la realidad, la política es lo que la gente percibe. Y acá en Argentina es un ejemplo muy claro lo que está sucediendo casualmente con Javier Milei. Es lo que la gente percibe. Es un ejemplo muy, muy claro y de eso se trata, ¿no? De que no es la realidad, digamos, sino que es lo que la gente percibe, lo que penetra en la cabeza de la gente. Es muy potente el mensaje. Así es. Pues quiero aprovechar para hacerte llegar. Volteo acá porque tengo el monitor también de este lado. Entonces, No hay a ver problema. en qué momento se comparten. Quiero aprovechar para hacerte entrega de manera digital, de manera virtual, de este reconocimiento al maestro Claudio Gareca. Bueno, Crubas Comunicación, Hagamos Comunicación y por supuesto la CEMAP otorgan este reconocimiento tras haber participado en la segunda Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político que, bueno, hemos organizado desde Crubas Comunicación, nuestro centro de capacitación Hagamos Comunicación y que se realiza el día de hoy, 4 de septiembre, al día 8 de septiembre.
se extiende el presente en la Ciudad de México, va con el respaldo de Lina Carrizosa Consultores, de AP, que es la Asociación Política, de Análisis Político, perdón, Punta Marketing, que es de Perú, y del Instituto Peruano de Comunicación, Empresa y Sociedad. Muchísimas gracias, Claudio. Te lo haremos llegar en conjunto con todo el material que estamos trabajando ya, o que están trabajando todo el equipo detrás. Y nosotros agradecidos siempre contigo de aceptar estas invitaciones. El agradecido soy yo, José Luis, te agradezco a vos, a Crubas Comunicación y a seguir apostando, ¿no?, por lo que es la profesionalización de la política, apostar a la comunicación política para que nuestra región, que realmente lo necesita, tenga políticos y políticas mucho más profesionales. Y Así es. apostando, por supuesto, fuertemente a la democracia de nuestra región. Sí, que es justo lo que nos engloba, yo creo que a todos, ¿no? Apostar hacia esa parte de la democracia. Muchísimas Así gracias, es. Claudio. Un fuerte abrazo para ti y para todo el equipo también que está por allá en Jujuy. Estamos en contacto y esperemos vernos próximamente. Hasta la próxima. Ha sido Claudio Gareca. Ya tenemos al siguiente conferencista. Ha habido un cambio en el programa y les tenemos una sorpresa justo. 15, 20 segundos y regresamos con el siguiente conferencista. No se despeguen.